¿Qué tal, hermano? Gusto de saludarte, gusto de estar contigo nuevamente en este día 2 de septiembre del año 2020. Eh, Dispuesto a hablar sobre la palabra de Dios. Hoy día quisiera hablar sobre la iglesia verdadera, de cómo debe ser la iglesia verdadera, la iglesia cristiana verdadera. Porque claro, nos encontramos en un tumulto de iglesias, una, una tremenda cantidad de iglesias cristianas y todas dicen decir la verdad, todas dicen tener la verdad. Y hay una diferencia de creencias entre ellas que es astronómica, ¿verdad? Claro que sí. Todas dicen la verdad, soy la iglesia verdadera. Y tenemos tanta variedad de iglesia cristiana o pseudo cristiana, ¿no es cierto?, que enseña cosas y a veces son iglesias muy pequeñas, muy locales. Entonces uno se cuestiona cómo puede ser una iglesia verdadera y solamente ser una iglesia que abarca tal cantidad de territorio, que no está en todo el mundo, porque se supone que la iglesia verdadera tiene que ser una iglesia católica, o sea, tiene que ser una iglesia universal, o sea, tiene que estar en el mundo entero, ¿no es cierto? Yo recuerdo, corría el verano del año 79, de 1979, y yo estaba convencido que tenía que buscar la iglesia verdadera, una iglesia cristiana verdadera, porque si para reemplazar mi medio ambiente, porque si seguía junto con los mismos amigos que siempre había tenido, buenos para la fiesta, buenos para beber, mujeriegos, como éramos todos nosotros, indudablemente yo no iba a poder cambiar. Y yo quería cambiar. Yo quería ser un hijo de Dios. Así que decidí un día empezar, había leído El Camino a Cristo, que no sé cómo había llegado a mis manos, y ese libro me había servido mucho para orientarme. Yo leía la Biblia hacía más de 2, 3 años, 5 años, no sé cuánto tiempo ya, pero y me daba cuenta que yo podía cambiar, o sea, que Cristo me estaba ayudando, pero que necesitaba imperiosamente cambiar mi medio ambiente, reemplazar mis amigos por nuevos amigos más consagrados. Así que decidí orar a Dios y estuve orando por 2 semanas. Y al fin de las 2 semanas desperté con la firme convicción de que tenía que acercarme yo a las iglesias. Y empecé a cuestionar durante todo ese día a Dios, pero ¿cómo, Señor, me voy a acercar yo a tanta iglesia si hay cientos o a lo mejor miles de iglesias cristianas que creen tanta cosa diferente? Así que todo ese día estuve cuestionando a Dios de por qué me decía que yo tenía que acercarme a las iglesias para saber cuál era la iglesia verdadera. Indudablemente por sus frutos. Así que me complicaba yo y cuestionaba a Dios de por qué me daba esa orden. Volví a orar con mayor ahínco, con mayor interés esa noche y al cabo en la mañana desperté con la firme convicción de que por teléfono iba a saber cuál era la iglesia verdadera. Bueno, a mediodía yo quedaba solo en la casa, ¿verdad? Yo era soltero, vivía con mis padres, pero a mediodía yo quedaba solo y dije, a mediodía voy a llamar por teléfono entonces a las iglesias, voy a buscar las iglesias y voy a poder comunicarme con ellas para que mis padres no crean que estoy loco. Porque claro, yo vengo de una familia completamente católica. Pero yo cuestionaba la iglesia católica porque eso de tener que decirle a un cura, a un hombre que a lo mejor era tan pecador como yo, mis pecados de haberme acostado con tal o cual mujer o de haber hecho tal o cual cosa, me parecía aberrante. Me producía alergia, me producía, ¿verdad? Alergia, ¿no es cierto?
Así que yo cuestionaba ya la Iglesia Católica, que podía ser la Iglesia Católica Apostólica y Romana, que pudiese ser la Iglesia verdadera, por ese detalle que yo veía aberrante, de estarle confesando a oscuras a un hombre, a un cura, a un sacerdote, ¿no es cierto?, mis pecados, mis horribles pecados. Así que, bueno, yo esa mañana, cuando desperté con la convicción de que tenía que ser por teléfono, me quedé más tranquilo. Aunque no, nunca tanto, porque decía, bueno, señor, y si la iglesia verdadera no tiene teléfono, ¿verdad? Pues, podía darse el caso. Bueno, señal de que no es la iglesia verdadera. Y después pensaba, bueno, ¿y si la iglesia verdadera son esos canutos que andan cantando por las calles y tocando guitarra y predicando en las esquinas sin que haya nadie? Bueno, si la iglesia verdadera es esa, tendré que ir a cantar en las esquinas, y en las calles y predicar en las esquinas, decía. Y me cuestionaba y conversaba con Dios. Así fue como llegué a la iglesia adventista del séptimo día. Lo primero que le hice a la señorita, a la señorita Patricia Valenzuela, mi gran amiga hoy en día, que fue la que me respondió por teléfono, lo primero que le pregunté, señorita, dígame claramente en qué creen ustedes. Pero bueno, hoy en día que soy un licenciado en teología, que estudio la Biblia, yo quiero facilitarles un poco el andar que tuve yo, los problemas que tuve yo para encontrar la iglesia adventista del séptimo día. Debemos advertir, sí, bueno, los apóstoles ya nos advertían de esto de tantas iglesias. ¿Por qué tantas iglesias? Y eso se encuentra en segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda epístola, aquí está, capítulo 2, versículos 1 al 3. Voy a usar mis lentes para leer mejor. Dice ahí, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, refiriéndose al pueblo de Israel en el pasado. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Es interesante lo que el apóstol San Pedro nos dice en su segunda epístola, ¿no es cierto? Dice que en los postreros tiempos, o sea, después de la muerte de ellos, se levantarían falsos maestros que introducirían encubiertamente herejías destructoras. ¿Ya? Y claro, la idea de confesar los pecados a un hombre, a un sacerdote, es una de las tantas herejías destructoras que el cristianismo fue adoptando, que los falsos maestros fueron introduciendo en la iglesia cristiana. Es una aberración confesarse a un hombre. Eso hace que el hombre se endiose. Solo a Dios debemos confesarle nuestros pecados, no a un hombre tan finito como nosotros, tan pecador como nosotros, o aún más, ¿verdad? Claro que sí, falsos maestros fueron introduciendo en la iglesia cristiana herejías, ¿verdad? Doctrinas falsas, ¿no es cierto? Como lo dice, como lo advierte el apóstol San Pedro aquí. Voy a volver a leer sobre todo el primer versículo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Jesús nunca hizo eso. Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, siendo divino, nunca
confesó los pecados a nadie. Nunca se encerró en un cuartucho, ¿verdad?, para decirle a sus discípulos o a los pecadores, a ver, dime tus pecados. Nunca le precisó Jesús. Jesús perdonó los pecados, él perdonaba pecados. Él, porque es divino, pero no a un hombre, ¿ya? Y Jesús nunca le dijo a nadie, a ver, ¿cuáles son tus pecados? Ven acá, arrodíllate ante mí para confesártelos, para perdonártelos. Nunca le dijo a nadie, ni tampoco los apóstoles hicieron jamás eso, ¿ya? De prestarse a escuchar pecados ajenos. Eso es una aberración, indudablemente. Judas, el libro de Judas, el capítulo, Judas, San Judas, el versículo 3 y 4 dice lo siguiente. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Sí, iban a entrar falsos maestros que iban a convertir, ¿ya?, en libertinaje la gracia de Dios. Como está escrito aquí, que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Dios tiene requisitos para los hijos de Dios. Por lo tanto, aquellos pastores que dicen que los 10 mandamientos no corren, están convirtiendo en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Todo pastor, toda persona que te diga que los 10 mandamientos ya no están vigentes, esa persona simplemente está convirtiendo en libertinaje la gracia de Dios. Porque el mandamiento que dice no matarás no puede estar abolido. El mandamiento que dice no robarás no puede estar abolido. El mandamiento que dice que no tendrás dioses ajenos no puede estar abolido. El mandamiento que dice que debemos guardar el sábado no puede estar abolido, porque Dios mismo lo guardó, Cristo mismo lo guardó, y los santos apóstoles siguieron guardándolo a pesar de que pasaban los años, mucho después, mejor dicho, de la muerte de Jesús. Ellos siguieron guardando el sábado y siguieron guardando todos los mandamientos de Dios. Entonces, ¿cómo pueden estar abolidos? Por favor, no escuches a esa gente que te dice que los 10 mandamientos están abolidos. Dice el libro de Gálatas, vamos a leer Gálatas primero, Gálatas. Mi Biblia nueva me cuesta encontrar aquí lo encontré, Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Déjame tomar un poquito de agua para refrescar mi voz. No hay otro evangelio, fíjate. Tú sabes que hay cientos o miles de iglesias, bueno, en realidad son miles de iglesias cristianas o pseudo cristianas en el mundo. Sin embargo, el evangelio es uno solo. No hay otro evangelio, dice la Biblia en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Estoy maravillado, dice el apóstol San Pablo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, sea maldito.
Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Te fijas entonces? Claro, hay tanta evangelio, tanta iglesia diferente que enseñan tantos evangelios diferentes. Y Pablo nos advierte claramente que si alguien viene a enseñarte un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito. Porque el evangelio siempre ha sido un solo, ¿ya? Nosotros debemos seguir a Cristo, ser como Cristo era, ¿verdad? Y si Cristo guardaba los mandamientos, yo debo guardarlos, pero no solo algunos, todos, ¿verdad? Porque el segundo mandamiento expresado por Dios, escrito por Dios con su propia mano, dice, no tendrás imágenes, no te inclinarás a ellas, no las honrarás, ¿ya? Imágenes ya sea del cielo, que estén en el cielo, de personas, de animales o cosas, ¿no es cierto? Fíjate en la Biblia, ¿qué dice el segundo mandamiento en Éxodo 2? No te harás imágenes ajenas, ¿no es cierto? Claro que sí, todo eso son perversiones. Tener imágenes y adorarlas, arrodillarse ante ellas, es una aberración, ¿ya? Que Pablo ya nos advertía, ¿no es cierto? Claro que sí. Hermano mío, estas cosas te reitero, te las digo con cariño, porque aparecen en la Biblia. Te reitero, tú decides si crees o no crees, pero por favor, están en la Biblia. Lo dice Dios, ¿ya? El Evangelio es uno solo, uno. Busca la iglesia verdadera, una iglesia que crea en los 10 mandamientos, ¿ya? Como lo vamos a ver más adelante, ¿ya? ¿Te fijas? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay algunos, en realidad muchos, que han pervertido el evangelio de Cristo y por eso hay tantas iglesias que creen tanta cosa diferente. ¿Ya? Claro que sí, hermanos míos. Sigamos analizando, veamos lo que nos dice Juan capítulo 10, versículo 16. El Evangelio según San Juan capítulo 10, versículo 16. Aquí está. Voy a ponerme mis lentes mejor porque con los lentes veo mejor. También tengo otras ovejas, está hablando el Señor. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Te fijas? Al final de los tiempos, cuando Cristo esté por venir, habrá un rebaño y un solo pastor. Ese pastor será Cristo, mi Señor. Él quiere ser tu pastor, ¿ya? Te vuelvo a reiterar el versículo. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Dios tiene en la actualidad hijos en todas partes, aún en las iglesias más paganas que se encuentren. Sí, Dios tiene cierto hijos en todas las iglesias cristianas, eso es lo más seguro, ¿ya? Pero Dios quiere traerlas. Yo no sé en qué iglesia estás tú, yo no sé en cuál militas, ¿ya? En cuál participas. Pero Dios quiere traerte a su iglesia, la verdadera. Y Él dice que habrá un rebaño al final de los tiempos y un pastor. Él quiere traerte a su rebaño y Él quiere ser tu pastor. ¿Ya? Claro que sí. Así es de maravilloso nuestro Dios. Primera de Corintios ahora. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos, versículos, versículo 10.
Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa, que no haya entre vosotros división, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. ¿Te das cuenta? Eso echa por tierra la idea de que todas las iglesias cristianas forman la verdadera. No, hay un solo evangelio, como nos dice Gálatas. Y la iglesia verdadera debe pensar lo mismo, debe creer lo mismo, debe estar unida en doctrina, en creencias, ¿ya? No puede ser la iglesia cristiana que piense diferentes cosas, que ésta piense que los 10 mandamientos están abolidos, que ésta piense que se pueden o se deben guardar solamente algunas y que otra piense que yo puedo cambiar los 10 mandamientos por otros, como es el caso de la iglesia que cambian el día sábado por el domingo y guardan el día de domingo como día de reposo en vez de guardar el día sábado conforme al mandamiento escrito por Dios. ¿Ya? Claro que sí. La iglesia cristiana verdadera debe ser una iglesia unida. El mismo capítulo, o sea, el mismo libro, el capítulo 3 ahora, el versículo 11 nos dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La base de la iglesia verdadera, de la iglesia cristiana, tiene que ser el mismo que existió en un principio, en su fundación, ¿ya? Tiene que ser Cristo. La iglesia verdadera tiene que ser cristocéntrica, estar centrada, basada en las enseñanzas y en la vida de Cristo. Y te reitero, Jesús guardaba el sábado y todos los 10 mandamientos, todos. ¿Ya? Jesús no tenía imágenes, no se postraba ante ellas a orarle a esas imágenes. Él oraba directamente a su Padre. Se arrodillaba en los campos, en las montañas, ya, en cualquier lugar, y oraba a su Padre. Sí, nosotros, la iglesia verdadera, no necesitamos tener imágenes para adorarlas, ¿ya? Y necesitamos guardar los 10 mandamientos. Así era Cristo y así debemos ser nosotros. Así era la iglesia cristiana apostólica. El libro ahora de Efesios, capítulo 2, Efesios, Gálatas, aquí viene Efesios, capítulo 2, versículo 20, ¿a dónde está? Acá está. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La iglesia verdadera tiene que estar cimentada no solo en Cristo, sino también en los apóstoles y los profetas. Vale decir, la iglesia cristiana verdadera no puede ser una iglesia que dice que el Antiguo Testamento ya no corre, que el Antiguo Testamento era solamente para los judíos. No, porque Cristo siempre respetó el Antiguo Testamento, las enseñanzas de los profetas, ¿ya? Y los apóstoles también, te reitero el versículo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. O sea, la iglesia cristiana debe ser apostólica, debe enseñar y practicar las doctrinas de los apóstoles, ¿ya? Y edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La iglesia cristiana debe ser una iglesia apostólica y cristiana, basada solamente en las enseñanzas de los apóstoles y de Cristo. ¿Ya? Claro que sí. Hermanos míos, vayamos a Romanos ahora, el capítulo 12, versículos 4 al 5. Romanos, estoy en el 16, 12
versículos 4 y 5, que nos dicen: porque de tal manera, porque de la manera que estoy leyendo mal, y eso que estoy leyendo con, con mis lentes, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Hermanos míos, la iglesia cristiana está conformada por hermanos diferentes unos a otros, que sí tienen diferentes culturas, ¿verdad? Hay hermanos adventistas que son rusos y tienen su propia cultura. Hay hermanos adventistas que son chinos y tienen su propia cultura. Hay hermanos adventistas del séptimo día que son, ¿no es cierto?, africanos y tienen diferentes culturas. O sea, en la iglesia cristiana verdadera está formada por diferentes tipos de hermanos, pero todos están unidos, ¿ya? Aquí en Chile, por ejemplo, existen la iglesia de los gitanos, adventistas de los gitanos, está bien, ¿verdad? Ellos con su propia cultura, distintos a un chileno común, pero son hermanos en Cristo, ¿verdad? El libro de Efesios capítulo 4, versículos 11 al 12 agregan: y él mismo constituyó, refiriéndose a Jesús, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En la iglesia de Cristo tenemos diferentes tipos de personas, ¿ya?, con diferentes funciones. Pastores, maestros, dirigentes distintas, ¿verdad? Pero todos tienen la misma función: perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esa es la función de los dirigentes de la iglesia: perfeccionar a los santos, ayudar a los discípulos, ayudar a los creyentes, ayudar a sus laicos, ¿ya?, al crecimiento en Cristo Jesús, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, todos los dirigentes están llamados a ayudar a los feligreses, ¿verdad?, a creer, a creer y guardar las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles. Veamos qué nos dice el Evangelio, o sea, el Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Fíjate, ya hemos analizado en otras partes que la iglesia está representada por una mujer, sobre todo en profecía. A la iglesia muchas veces se la señala como si fuese una mujer. Entonces el dragón, refiriéndose a Satanás, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Aquí nos está hablando proféticamente el apóstol San Juan, ¿no es cierto? Y está diciendo que Satanás se iba a enojar contra la iglesia. Y el apóstol se encarga de aclarar cuál es la iglesia verdadera. Y nos dice que la iglesia verdadera son los que descienden de la iglesia apostólica y guardan los mandamientos de Dios. ¿Te fijas? Te vuelvo a leer el texto. Entonces el dragón, vale decir Satanás, se llenó de ira contra la mujer, vale decir la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos. O sea, los descendientes de la iglesia apostólica, ¿no es cierto?, de la iglesia primigenia, de la iglesia cristiana primitiva, contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son estos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este texto, escrito por el apóstol San Juan, deja claramente demostrado que la iglesia de los últimos tiempos debe ser una iglesia que guarda los mandamientos de Dios. ¿Te fijas? No solo algunos, todos.
incluyendo el segundo mandamiento que dice: no tendrás imágenes, no las adorarás, no te arrodillarás ante ellas. Y el cuarto mandamiento que dice: recuerda el sábado para santificarlo. ¿Ya? Todos los mandamientos de Dios deben ser guardados. Juan capítulo 13, el apóstol San Juan capítulo 13, el versículo 15 agrega ahí lo siguiente: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Sí, hermano mío, la iglesia verdadera debe ser una iglesia cristiana, y una iglesia cristiana no puede ser una iglesia que vive a su pinta o que tiene evangelios diferentes. Una iglesia cristiana debe ser una iglesia que sigue el ejemplo de Jesús. Y Jesús, reitero, guardaba el sábado. Él no guardaba el domingo, ¿verdad? Por lo tanto, una iglesia que dice ser cristiana tiene que guardar el sábado y no puede tener imágenes. No puede arrodillarse ante ellas y pedirle a esas imágenes un favor de Dios. Un cristiano verdadero, una iglesia verdadera, no necesita imágenes, necesita orar directamente a su Padre, ¿ya? A nuestro Dios, en cualquier parte donde se encuentre, como lo hacía Jesús. Él oraba en las montañas, Él oraba en los valles, ¿verdad? A veces subía a una montaña alta para orar a Dios. No iba en busca de una imagen para arrodillarse ante ella. Jesús ni los apóstoles jamás hicieron eso. ¿Te das cuenta? Claro que sí. Ejemplo, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Nosotros debemos seguir el ejemplo de Cristo. Y el libro de Mateo capítulo 4 agrega lo siguiente en el versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. La iglesia cristiana verdadera debe dedicarse a estas tres cosas. ¿Qué tres cosas? Las que aparecen aquí. Enseñando. La iglesia verdadera debe enseñar. Y la iglesia adventista, a Dios gracias, se preocupa de la enseñanza cristiana. Por eso tiene universidades adventistas a lo largo del mundo entero. En una de ellas yo estudié teología y me gradué de licenciado en teología. La iglesia adventista de Chile, que se encuentra precisamente en Chillán. Ahí me gradué de teología, ¿verdad? La iglesia verdadera debe preocuparse de la enseñanza de los niños pequeños. Y la iglesia adventista tiene en este momento colegios en el mundo entero y universidades en varios países del mundo, ¿ya? Colegios de enseñanza básica y colegios de enseñanza media y superior, ¿ya? Claro que sí, la iglesia cristiana tiene que ser así. Dice que también la iglesia cristiana debe dedicarse a la predicación del evangelio. Y a Dios gracias, la iglesia adventista del séptimo día es una iglesia universal, es una iglesia católica que tiene templos, tiene iglesias, tiene templos y predica el evangelio en el mundo entero. Prácticamente hay muy pocos países donde la iglesia adventista del séptimo día no tiene iglesias fundadas. Por ejemplo, uno de ellos es la iglesia, es el país de Corea del Norte, porque en Corea del Norte es el único país que constitucionalmente está prohibido ser cristiano. Nosotros creemos tener hermanos ahí, pero que viven un cristianismo, ¿verdad?, apartado de la ley, como fugitivos, ¿verdad? Claro que sí, pero es el único país donde no podemos predicar libremente el evangelio, ¿no es cierto? Y sanando la dolencia.
Y la iglesia cristiana, la iglesia adventista del séptimo día, a Dios gracias, tiene clínicas, hospitales y sanatorios en la mayoría de los países del mundo. ¿Ya? En la mayoría. La iglesia cristiana debe dedicarse, entonces tenía que dedicarse a estas tres cosas: a enseñar, a predicar y sanar. Y a Dios gracias, nuestra iglesia adventista del séptimo día se dedica a esas tres cosas. El libro, finalmente, el último texto que vamos a leer, se encuentra en Efesios, Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Aquí hay un consejo para los maridos. Yo ya dije que la Biblia representa generalmente a la iglesia como una señora, como una esposa, como una mujer, ¿ya? Y aquí hay una enseñanza tanto para los maridos como para la iglesia. Dice lo siguiente en Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. A ver si el viento por fin lo puedo dominar, que me juguetea con mis hojas de la Biblia. Maridos, dice: amad a vuestras mujeres. Las mujeres necesitan ser amadas por los maridos, no golpeadas, no maltratadas. La mujer, hermano mío, fue sacada de la costilla del hombre, de una costilla, o sea, debajito del brazo, ¿no es cierto? Como queriendo Dios señalarnos, mostrarnos que la mujer necesita ser abrazada por nosotros, no maltratada. La mujer fue tomada de la costilla, cerquita del corazón, para ser amada por el hombre, ¿ya? No maltratada. La mujer no fue tomada de los pies del hombre para ser pisoteada por el hombre, no. La mujer tampoco fue tomada de la cabeza del hombre para que se enseñoree del hombre y pretenda mandarlo, no, tampoco. La mujer fue, reitero, tomada de aquí, de la costilla de un hombre, para ser amada. Y el apóstol nos dice: marido, amad a vuestras mujeres. Hermano mío, si eres casado, ama a tu mujer, ¿ya? Con la cual te casaste. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo amó a su iglesia y la sigue amando, sigue luchando por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dios quiere una iglesia santa y sin mancha. Cristo sigue amando a su iglesia, y su iglesia sigue aquí. Yo le pedía al Señor en esas 2 semanas de oración que tuve, orando a Dios para reemplazar a mis amigos por una iglesia cristiana. Yo le decía: Señor, que sea la iglesia más cristiana posible, que sea la iglesia más apostólica posible, que sea la iglesia más fundada en los mandamientos, más parecida posible a la iglesia que tú fundaste en esta tierra cuando tú viniste. Y Dios se encargó de hacerlo. Por eso soy un adventista del séptimo día. Dios me trajo a su iglesia, una iglesia universal, que está, reitero, establecida en el mundo entero, donde se encarga de predicar, de enseñar y de sanar las heridas de los hombres, las enfermedades de los hombres, de curarlas. Hermano mío, tú decides. Este es un consejo, esta es una orientación de cómo yo llegué a ser adventista del séptimo día. El Señor me trajo, de eso tengo plena certeza. Ya tú decides a qué iglesia pertenecer. Si tú quieres pertenecer a una iglesia que guarde el domingo, hazlo, eres libre. A pesar de que la iglesia cristiana primitiva y los apóstoles y Jesús guardaban el sábado, pero tú eres libre, ¿ya?
Claro que sí. La iglesia primitiva no confesaba a nadie, no le pedía a nadie que se metiera en un cuartucho oscuro, que se arrodillara a confesar sus pecados. Esa es una aberración, eso es endiosar a ese hombre. ¿Ya? Ningún hombre está facultado para escuchar pecados de nadie. Ya solo Dios, a Dios dirige, ora cuando tengas un pecado que confesar. Él te va a escuchar, ¿ya? Y Él te va a perdonar, porque el único que tiene facultad para perdonar pecados es Cristo, el Hijo del Hombre. Cristo, el Señor, te va a confesar, te va a perdonar todo pecado, cualquier pecado que tú hayas cometido. No hay pecado que haya, no hay pecador que haya descendido tan profundo que Cristo no pueda alcanzarlo para perdonarlo todos sus pecados. Sí, la Biblia nos habla claramente de un evangelio. Tú decides qué evangelio seguir. Pero si quieres seguir el evangelio de Cristo, bueno, yo te he dado claras señales, claras muestras de cómo encontrarlo. Que el Señor te bendiga, hermano mío, a ti. Que el Señor te ayude, te fortalezca y sobre todo te ayude a sobrellevar las conjeturas que seguramente estás teniendo en estos momentos. Y que el Señor te oriente y te lleve a la verdad. Es mi deseo y mi oración. Permíteme finalizar finalmente con una oración ante Dios. Maravilloso Padre, ante ti clamo en estos momentos para suplicarte que tú bendigas a cada uno de tus hijos que están viendo este video o que lo hayan visto y que lo ayudes a tomar una clara decisión por ti, a seguir tu ejemplo, tus enseñanzas y el ejemplo de los apóstoles, Señor, donde claramente vemos en la Biblia que tanto tú, oh Señor Jesucristo, como nuestros hermanos, los apóstoles, tus santos discípulos, obedecieron el sábado y no tenían imágenes y no se arrodillaban ante nadie, ante ninguna imagen, ni ante ningún hombre a confesar sus pecados. Oh Padre Celestial, quédate con tus hijos que están viendo este video o que lo vieron. Bendícelos y fortalécelos. Te lo imploro y te lo agradezco por Jesús. Amén.